Hola hermanos, el día de hoy, 29 de agosto del 2022, es memoria del martirio de San Juan Bautista. Claro, hemos celebrado a Juan el Bautista el 25 de junio con la celebración de su nacimiento. Sí, claro, hemos celebrado eso, ya sabemos que es el único junto con María y Jesús que se celebra en su nacimiento, pero el martirio de Juan el Bautista implica muchísimo para la vida de la iglesia. ¿Por qué lo del 29 de agosto? Primero, no sabemos exactamente cuándo fue martirizado Juan el Bautista, eso no tenemos ningún dato que nos ayude ni en la Biblia ni fuera de la Biblia tampoco, aunque efectivamente de Juan el Bautista habla, por ejemplo, Flavio Josefo, que Flavio Josefo es uno de los historiadores judíos del siglo I, muy importante, muy importante, y lo consideraba un profeta, Flavio Josefo, y tuvo muchos seguidores Juan el Bautista fuera en la diáspora, ¿no? Donde vivían los judíos fuera de Judea, ahí fue muy querido, y ya ven ustedes que Pablo incluso encontró discípulos de Juan el Bautista en el segundo viaje apostólico, ¿verdad? No en el segundo viaje de Colón, digo, no se vayan a confundir. Bueno, el asunto es que esto del 29 de agosto corresponde a la dedicación que se hizo de un templo donde se guardaron las reliquias de Juan el Bautista en Sebaste. Miren, hay un montón de detalles, se dice que el lugar donde estaba enterrado en Samaria fue profanado y entonces lo poco que se logró sacar de aquel lugar sagrado, pues se envió a Alejandría y de ahí, bueno, en Mirra, en Turquía, también hay un lugar donde se encuentra. Bueno, la verdad es que si sumamos y juntamos las cabezas de Juan el Bautista y los dedos de las manos y todo el montón de reliquias que hay de Juan el Bautista, el pobre Juan el Bautista es el hombre de las 10 cabezas, oigan. O sea, sí, es una cosa muy particular, ¿no? Pero la tradición sostiene que estas reliquias son las que han pasado a través de San Atanasio. San Atanasio fue el que las cuidó y las protegió en Alejandría. Y entonces, como les digo, en Sebaste se dedicó una iglesia el 29 de agosto y por eso quedó la fiesta del martirio, perdón, la memoria del martirio el día 29 de agosto. Bueno, vamos a hablar de este martirio, lógicamente por el Evangelio, ¿no? Que en este caso no vamos a leer a Lucas, acuérdense que les comentaba la semana pasada, ¿no? Que a Lucas lo vamos a leer ya de aquí en adelante hasta el final del año litúrgico, pero en este caso no, vamos a leer Marcos, porque vamos a tomar el primer relato del martirio de Juan el Bautista. Antes de eso, la primera lectura está tomada, como es una memoria, entonces se toma de la lectura continua que estamos haciendo de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, en este caso, versículos del 1 al 5. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún, de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, Pablito, pero esto viene del hecho que te fue mal en Atenas cuando empezaste a ser de filósofo y te pusiste a hablar de cosas filosóficas y no te correspondía. Y entonces por eso el convencimiento del fracaso que ha tenido en Atenas hace que Pablo les diga, cuando llegué a la ciudad de ustedes, pues ya no lo quise hacer con elocuencia ni con sabiduría humana, sino que prediqué a Jesucristo y a este crucificado. Imagínense, por eso lo hice temblando de miedo, dice Pablo, con temblor. Claro, no pretendí convencerlos, dice Pablo. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios. Miren qué interesante esto, ¿no? Del Espíritu y el poder de Dios. Es la fuerza de Dios la que transforma, no mis palabras, no la retórica, no la oratoria. Claro, por favor, ¿verdad? Cuidado, no significa que no hay que prepararse. En el seminario mayor, por lo menos hasta donde yo sé, el último semestre, una de las clases que pues te enseñan a los muchachos es la homilética. Es cómo preparar una homilía, es cómo dirigir una homilía, porque la predicación es importante. Miren que el Papa Francisco ha dedicado algunos capítulos en sus exhortaciones apostólicas hablando de esto, de la importancia de la predicación, ¿no? De hecho en sus cartas apostólicas, de la predicación. Y esto es fundamental, claro. Pablo está convencido de que no puede hablar desde la perspectiva de los criterios de este mundo, porque eso no es el Evangelio. Eso, el Evangelio tiene una fuerza en sí mismo. En segundo lugar, evidente, no es que se trate de una predicación irracional, sin fundamento. No, claro que tiene un fundamento. Y claro que la filosofía contribuye a ordenar la cabeza del que va a predicar para que no se le vaya la lengua nada más, ¿verdad? Porque si solo es lengua y poco corazón y menos cabeza, no va a predicar bien. Pero Pablo tiene la experiencia de no confiar exclusivamente, únicamente en la fuerza de un conocimiento
que de todas maneras es pasajero, no es el de Dios. Ya les digo, entonces la lectura del Evangelio es propia por la memoria del martirio de Juan el Bautista. Entonces Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 29. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Ay, Señor Jesucristo, ¿hasta dónde puede llegar la ambición, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el odio? ¿Hasta dónde? Ya les decía yo en alguna ocasión, no me acuerdo cuándo me tocó predicar este evangelio, hace días, ¿no? Que aquí están los 7 pecados capitales. Aquí está la gula, la lujuria, la ira, la envidia, la vanidad. Ahí está todo, ahí está todo. Tengan presente que ahí están los 7 pecados capitales, porque reflejan muy bien el podrido corazón humano, ¿ya? Mandan a callar, mandan a encarcelar, mandan pues a meter preso a alguien que está denunciando una verdad. Cualquier parecido con la realidad que está pasando en Nicaragua, por ejemplo, es pura coincidencia. Pero así es decir, callar la verdad metiéndola presa. ¿De acuerdo? Y ahí, claro, pero a Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero escuchar no significa entender. En este caso, ¿no? Pero debería de significar eso, pero oír hablar a otro no significa que yo voy a cambiar. Por eso ya les digo, volvamos al tema de la predicación de Pablo, ¿no? De lo que hablábamos más arriba. Pero en fin, esto es fundamental. Herodes está viviendo en un adulterio. Está con la mujer de Filipos, que es su hermano. ¿Por qué está con ella? Porque esa es una mujer interesada que cuando Filipos cayó en desgracia, se fue para donde Herodes. Herodes va a caer en desgracia más adelante, porque va a perder todas sus posesiones. Pero bueno, pero ahí está el detalle, ¿no? Es una situación ya de por sí desequilibrada. Y luego el desequilibrio mental de este hombre, que es capaz de prometer cosas absurdas. Y la madre, que es pésima madre, Herodías, que quiere educar en el odio a su hija, que la tradición la llama Salomé. De hecho no es la tradición, así se llamaba. A Salomé la quiere educar de esa manera. Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Hay que cortar de raíz la cabeza de aquellos que le estorban a los poderosos. A todos aquellos que dicen cosas que a mí me resultan reclamo, que me resultan que un cambio de vida, que me están obligando a repensar mi proyecto, hay que quitarles la cabeza, hay que cortársela de tajo, porque no hay que permitir que sigan hablando. Esa es la actitud del siglo I y del siglo XXI. Los poderosos siempre van a buscar callar, cuando no matar, pues callar de manera definitiva a aquellos que les dicen la verdad. ¿Qué está haciendo Juan el Bautista? ¿Reclamarle a Herodes por puro gusto, de pura gana? No. Lo está haciendo porque quiere que él, en el fondo, recapacite y deje esa vida que es contraria a la voluntad de Dios. Lamentablemente, hace juramento de cosas que no debería y termina teniendo que ceder al que dirán, por temor a los convidados en la fiesta, para no quedar mal parado, entonces termina cometiendo un crimen. ¿Cuántas veces hay personas que por seguirle la corriente a otros o pensando en la opinión pública, ¿okay? La opinión pública no es moral, termina haciendo cosas que van en contra de la propia conciencia? A ver si aprendemos del martirio de Juan el Bautista, porque más mártires no los necesitamos. Lo que necesitamos es cambiar nosotros para poder así vivir de acuerdo al plan de Dios. Les invito a hacer oración. Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad.
Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla. No me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo. Enséñame a querer a la gente como a mí mismo. No me dejes caer en el orgullo sin triunfo, ni en la desesperación sin fracaso. Más bien recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. Enséñame que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es una señal de bajeza. Si me quitas el éxito, déjame fuerzas para aprender del fracaso. Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme. Y si la gente me ofende, dame valor para perdonar. Señor, si yo me olvido de ti, nunca te olvides tú de mí. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de San Juan Bautista, les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.